Hola, hola, ¿cómo van? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión en vivo. ¿Cómo hemos empezado este potente inicio de agosto y septiembre, esta fase de 2 meses de nuestra configuración hacia el reset planetario? ¿Cómo hemos iniciado agosto? El día de hoy, que es una sincronía muy interesante, se forma un portal en la parte inferior. Es un día especial, especial. En julio hemos vivido la sanación planetario, 31 vueltas de una importante manifestación de la sanación planetaria en nosotros, en la materia. Y ahora estamos dirigiéndonos a un espacio de adaptabilidad para poder vivir el reset planetario. Es muy interesante que hasta estas alturas de este partido que estamos jugando todos, de la ascensión planetaria, estemos todavía manifestando algunos patrones conductuales, algunos patrones repetitivos que sabemos que no nos hacen tan bien del todo, nos están restringiendo, pero aún así seguimos sosteniéndolos. Entonces, en este video me voy a enfocar en alguna información que traigo para estos 2 meses. Importante que compartan esta cuenta para que también puedan tener una perspectiva mayor, más allá de los videos que hago, y puedan enfocar su energía, poder direccionarla y utilizarla conscientemente, coherentemente, gestionarla para que puedan vivir livianamente estos procesos de adaptabilidad. Recordar que agosto y septiembre es afiatar la sanación que tuvimos. Inevitablemente todos los integrantes de esta realidad de materia, vamos a decirlo, planeta Tierra, para entendernos, hemos recibido un periodo de restitución hacia nuestra fase original. Esto es como si te vas a bañar en un lugar, en el río, en el mar, etcétera, te envuelves con esa vibración de esa agua maravillosa, sales limpio, equilibrado, calibrado y de repente pues sales nuevamente a la superficie y te vuelves a ensuciar, una cosa así. Entonces te vuelves a ensuciar hasta quedarte como estabas antes de ingresar al mar, al río o al agua que habías ingresado. La intención de este punto de recordatorio es que nos demos cuenta de que ya no es cuanto más limpias, cuanto más prácticas haces, cuanto más rituales haces en esta época importante de nuestro planeta, sino que al menos una intención se sostenga en el tiempo y se mantenga, siga vigente, que esa limpieza que nos hacemos energéticamente cada cierto tiempo se mantenga para no volver a limpiarnos, sino para que esto sea sostenible sin la necesidad de estar repitiendo rituales y patrones espirituales aparentemente que al final nos terminan por llevar a un estado de dependencia. Esto es sumamente importante. Pongo por si acaso acá el número de WhatsApp. Esta es una nueva versión de los live que permiten, entonces lo pongo. Este no es mi número, este es el número del equipo de Samuel Valdivia 1122, porque mientras voy hablando, tal vez surjan algunos proyectos que tenemos y lo vamos a comentar y pueden comunicarse ahí para preguntar sobre los proyectos, retiros, cursos, etcétera, mientras voy hablando, ¿vale? Es una nueva forma que esta plataforma nos permite conectar con ustedes de manera directa. Entonces, importante que tomemos mucha conciencia de este momento puntual. Por eso voy a dedicarme a graficar directamente las etapas que hemos vivido y que vamos a vivir aparentemente con esta estructura nueva energética hasta el 2028. Lo voy a resumir rápidamente en este video para tomar conciencia, no para asombrarnos de la teoría que voy a poner aquí, sino para tomar conciencia de la importancia y del grado de responsabilidad que tenemos para con este momento planetario. Cada uno en sus espacios, en sus entornos, somos representantes literalmente de la luz, literal, de la luz, esta luz que somos y que viene de una jerarquía importante, que es la jerarquía solar, y que desde ahí nosotros manifestamos una realidad. Le podemos llamar realidad humana, sin embargo, no es así del todo. Es una realidad que tiene como función poder acoplar todas las energías que se van integrando en nuestras biologías, en nuestros entornos geométricos, para poder estabilizar nuestro planeta. Recordar que somos agentes de cambio, ¿vale? Por eso hago esta introducción. Recordar que somos agentes de cambio, que no somos humanos que venimos a
a replicar un patrón conductual desde los Homo sapiens, desde los Homo neandertales, sino que venimos nosotros a observar ese patrón humano que se repite generación tras generación, a veces cambiando de formato, vamos a decirlo, cambias de época, de paradigma, de creencia, cambias de vestimenta, de moda, pero seguimos repitiendo el patrón geométrico, el mismo patrón energético, que nos sigue manteniendo en ese estado, honestamente, de putrefacción. Y ahora lo voy a sustentar. El estado de putrefacción, antes de entrar en ese detalle de todas estas fechas, el estado de putrefacción es cuando una energía se estanca, se pudre, que también de ahí puede salir algo sumamente potente, inevitablemente, que todo tiende a la ascensión. Pero en un estado de putrefacción, lo que lo que pasa es, energéticamente hablando, hay una castración a tal punto de que el ser humano, para dirigirme directamente a los humanos, a nosotros los humanos, el ser humano lo que hace es colapsar su biología, su templo, llevándolo literalmente a la oxidación acelerada. ¿Qué es la oxidación acelerada? El envejecimiento. No solo de tu piel y no solo de tu físico, de tu fisicalidad, sino de tus partes internas, tus sistemas internos y de tu energía que está tejida por toda una red. Si un ser humano se oxida a sí mismo, acelerando su oxidación, su envejecimiento mental, su envejecimiento físico, su envejecimiento emocional, está compartiendo esa misma geometría energética para todo el tejido humano. Es decir, que una persona en Corea puede sentir la incompetencia, la irresponsabilidad de un ser humano de este momento en Perú. Quiere decir que un ser humano en Argentina, en la Argentina, puede sentir la incoherencia, la irresponsabilidad de un ser humano, qué sé yo, en Malasia, o en Inglaterra, o en Francia, o en España, o en Chile, o en Ecuador, en donde sea. Quiere decir que ese ser humano que está conectado a nosotros por ese tejido de humanos, de humanidad que manifestamos en este momento, quiere decir que nos impacta a todos. Matemáticamente nos impacta a todos. Si estás más cerca de ese ser humano, pues te impacta más. Si estás más lejos, te impacta menos. Lo que haga un coreano me va a impactar menos que lo que haga, yo ahora estoy en Perú, un peruano. Si cuando me toque estar en Costa Rica, lo que haga un costarricense, un tico, me va a impactar más de lo que haga un coreano. ¿Por qué? Porque estoy en el territorio. ¿Se entiende? Entonces, cuando veamos y descubramos esto, no lo veamos como una teoría, sino descubramos que nuestro comportamiento energético, que viene de nuestra mente, tiene una gran importancia en este proceso de evolución y ascensión que estamos sosteniendo, y hoy en día más acelerado, nos podremos dar cuenta de que podemos contribuir. Si no nos damos cuenta y somos como, qué sé yo, como cavernícolas que solo buscamos sobrevivir, entonces obviamente que no es nuestra asignatura en este momento, y eso simplemente no se puede obligar. Pero si tú estás aquí, probablemente tengas este interés en querer resolver y querer ayudarte a ti mismo, ayudando también. Cuando te ayudas a ti mismo, ayudas a otros, a todo tu entorno. Entonces, a esto me voy a dedicar en este live, pero como la mente es muy frágil y nuestras mentes humanas nuestra mente racional es tan momentánea porque vive el momento y no manifiesta una cohesión, por eso que somos muy poco coherentes en este planeta, porque mayormente nos rige la polarización, es decir, nos lleva el programa de turno, por más espiritual que aparente ser en este grupo, en este live. Te lo digo a ti ahorita honestamente, te puedo asegurar y garantizar de que las polaridades te pueden llevar y te pueden desviar de tu foco, de lo que tú quieres para este live. Te hago una pregunta rápida. ¿Por qué has entrado a este live? ¿Por curiosidad? ¿Porque lo que comparto te resuena? ¿Porque simplemente viste y te llamó la atención? ¿O porque escuchaste una frase? ¿Por qué? Respóndeme. ¿Por qué estás aquí, en este live? Si tú no te das cuenta por qué estás en este live, entonces lo que te estoy diciendo simplemente va a ser un saludo más, porque no lo llevamos a la comprensión racional. Entonces mi objetivo en este momento es llevarte a la comprensión racional y en paralelo a reconectar
con esa parte íntima que nos conecta a todos, valga la redundancia, nos conecta a todos los seres humanos. Así como los perros se comunican entre ellos con su propio lenguaje, los gatos y todos los animales, las plantas con las plantas, con sus especies de plantas, las piedras con sus especies de piedras, pues inevitablemente por programación nosotros también nos conectamos entre humanos. Entonces, lo que hagas tú nos impacta a todos. Por eso hago este video. Ahora bien, voy a empezar a graficar, todo lo que hemos vivido desde el 2012 en adelante. Si podemos irnos hasta el famoso año que a mí me gusta mucho, que es el año 1954, lo podemos tocar, pero nos vamos a enfocar desde el 2012 hasta el 2028. ¿Les parece? Vamos a recordar los movimientos, ustedes lo van a comprobar, y los 2 añitos que nos quedan para garantizar esta expansión definitiva e irreversible que estás sosteniendo tú en este momento. No hay forma que la detengas. Así llores, patalees, te resistas, es más, te quieras ir de este planeta, tu transformación, tu evolución, tu ascensión es inevitable. No lo puedes detener, no la puedes detener. Imposible, no hay forma, no tienes la potencia suficiente para detener tu evolución. Entonces, como estamos llegando a este acuerdo, a esta hipótesis, lo pongo como hipótesis porque hay gente que se rasga las vestiduras diciendo pues lo que puede que no sea una falacia. Entonces abro la puerta para que también lo consideren así, porque aquí esto es un mundo libre, un mundo libre entre comillas, un mundo libre dentro de tus programas mentales. Bueno, entonces abro la puerta como que esto es una hipótesis. ¿Estamos? Una hipótesis, una propuesta de cómo podemos vivir estos momentos planetarios. Otra cosa antes de dar la gráfica, parece que estoy haciendo como redoble de tambores, pero para mí es muy importante y tengo que dar la antesala, ¿sí, no? Entonces, una última antesala para dar las fechas. La antesala es la siguiente. Lo que se viene, y no tengo el detalle exacto, pero sí puedo extrapolarlo, ¿no? La palabra sería matemáticamente extrapolarlo, es decir, con pequeños datos se puede conseguir muchos datos. Todas las personas que conecten consigo mismo en este momento, de verdad, pueden degustar, pueden probar, darle una probadita a lo que se viene adelante. Te lo puedo garantizar. No necesitas ser pitonizo, brujo, algo exorbitante, no. Simplemente, si tú puedes degustar lo que eres ahora, lo que estás haciendo, lo que se está moviendo, pues obviamente puedes ver lo que se va a venir. No necesitas ser adivino. Y por eso que los antiguos, vamos a decirlo, profetas, los antiguos que le llamaban maestros, que sí, hay que respetarles, pues simplemente conectaban consigo mismo. Uno de ellos es Arquímedes, Platón, Aristóteles, ¿no? Eran científicos, magistrales, dominaban todas las áreas de su vida, eran sumamente estables en todas las áreas de su vida, y desde ese punto pues podían proyectar, se podía extrapolar, se podía extender la linealidad, porque estaban ahí, porque sabía que después de cortarte, voy a hacerme una, si después de cortarme, ¿qué va a salir? Sangre, obviamente, y después de que salga sangre, esa herida va a suturar, se va a cicatrizar. ¿Por qué? Porque obviamente si tú lo compruebas, ese proceso se va a dar. Algunos más rápido, otros más lentos, pero la cicatrización se va a dar. Así tengas diabetes, se va a dar en algún momento. Si te cortaste y sangras, en algún momento va a cicatrizar tu herida. Algunos más rápidos, otros más lentos. ¿Qué quiero decir con esto? Espero que me entiendan. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo sé que esta herida va a cerrar, que yo sé lo que va a pasar con mi cuerpo, porque lo estudio, porque lo miro, porque constantemente estoy sintiéndolo, porque constantemente estoy auditándolo, porque constantemente me dedico a eso, porque es mi cuerpo, es mi vida. Si este es mi vehículo, ¿cómo no me voy a dedicar a mi cuerpo? Todo que esté fuera de mi cuerpo es secundario. Es importante, pero es secundario.
Lo más importante es mi cuerpo. Así te explico. Hay muchas personas que dicen, pero Samuel, ¿y tú cómo haces esto? Me dices esto, lo que vas a decir, lo que voy a decir a continuación, las fechas. ¿Cómo tú lo sabes? Estudiándote a ti misma, estudiándome a mí mismo. ¿Estamos? Es la respuesta más clara que te puedo dar. Ahora, si utilizas el expertise humano y el expertise de conexión que tienes, que todos tenemos, pues vas redondeando la situación y puedes proyectar. Entonces, dicho esto, ¿se entiende, no? Lo que estoy diciendo, creo que sí. Para buen entendedor, pocas palabras. Entonces, yo sé que se entiende. Vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar sin perder de vista el 2028. Pero sin perder de vista el momento más importante cuando inicia toda la fiesta, que es en este 2026. Este 2026 empieza la fiesta. O sea, ya empezó. Pero oficialmente, legalmente, la fiesta, legalmente, o sea, como que cuando ¡pling! Suenan las trompetas, como salen en el Apocalipsis, ¿vale? Empieza a finales de octubre. Específicamente, según mi cálculo, es una propuesta, no te lo creas, cuestiónala, te lo pido, el 29 de octubre. Anótalo en tu agenda. 29 de octubre empieza para mí este humilde personajillo en este maravilloso planeta. El 29 de octubre del 2026 empieza la fiesta. Digo fiesta, ¿ok? ¿Y cuándo termina? Termina, según mis cálculos, esto lo he bajado en cálculos, no románticamente, es que sí veo, sí, todos vemos. Románticamente no lo voy a decir, pero te lo voy a decir en fecha. Aproximadamente, según estos cálculos, termina este pequeño periodo de fiesta, es decir, porque en esta fiesta, lo voy a expresar que es la fiesta, hay muchas fiestas, pero esta fiesta en específica es el reset planetario, ¿vale? El reset tiene largo aliento e impacto, largo aliento, pero el periodo que les estoy diciendo, ese periodo, es el periodo en donde dura el reset. Voy a graficar qué es el reset. Cuando tú prendes y reinicias tu computadora, ¿vale? Aprietas el botón de la computadora, ¿sí? Entonces se reinicia. ¿Cuánto tiempo dura para reiniciar tu computadora? Ponle, si es rápida, 2 minutos, 1 minuto, segundos. Si es lenta, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, hasta 5 minutos si es muy lenta, ¿ok? Bueno, ese es el tiempo de reinicio. ¿Estamos? Si tú formateas tu computadora, ¿cuánto tiempo dura en formatear la computadora? Ponle media hora, 20 minutos, etcétera, lo que sea. Es un tiempo de reset, es un tiempo de formateo. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuánto dura el tiempo de reset planetario que vamos a vivir en breve, legalmente, nosotros los seres humanos? Entonces, inicia oficialmente, según mis cálculos, aproximando, yo no digo esto es, pero digo aproximando, juiciosamente, responsablemente, el 29 de octubre, ¿vale? El 29 de octubre inicia el reset. Se prende el primer pelín y finaliza el reset en sí mismo, no el impacto del reset. El impacto del reset puede demorar décadas, pero el reset termina el 22 de noviembre del 2027, casi llegando al 2028. Pero repito las fechas, apúntalo en tu agenda si te apetece, para que lo tengas ahí por si acaso, te puede servir en algún momento, ¿vale? Entonces sería 29 de octubre hasta el 22 de noviembre del 2027. O sea, en este octubre, en un mes y algo más, 2 meses casi. Entonces sería 29, perdóname que sea redundante, pero es que tengo que aclararlo porque hay gente que lo escucha una vez y dice, ¿pero cuándo dijo? Ya, lo voy a aclarar para que no estén preguntando. 29 de octubre hasta el 29 de octubre del 2026 hasta el 22 de noviembre del 2027. Este es el fragmento. ¿Por qué? En alguna clase lo sustentaré. No te lo puedo sustentar aquí. Aquí no te lo puedo sustentar. Pero te lo sustentaré en alguna clase por ahí, en alguna conferencia que haré. Lo sustentaré. Aquí no lo puedo hacer, ¿vale? Me encantaría. Entonces, pero te digo las fechas. ¿Estamos? Ahora, ¿qué quiere decir? Que estamos
a puertas de resetearnos, de formatearnos, de hacer un bypass, de hacer un stop como civilización. ¿Qué civilización representábamos? Porque ya estamos dejando de representar. La civilización sumeria, la que nació entre el río Éufrates y Tigris, al norte de África, en la antigua Sumeria, en la antigua Acadia, ¿vale? Ahí inició, entre comillas, hace 17.000 años, es mi cifra, la ciencia dice 13.000, mi cifra es 17.000, nació esta querida y amorosa, primitiva humanidad sumeriana, la que tenemos ahora. Pero estamos migrando, estamos saltando a una humanidad totalmente diferente. Es más, muchos tienen cuerpos diferentes, aunque parezcamos todos humanos iguales. Muchos tenemos cuerpos diferentes. Nuestros cuerpos no son los mismos y tienen otra forma de procesar la vida que vivimos y de proyectarla. ¿Estamos? Hasta ahí creo que todos estamos bien. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Todos bien? ¿Perfecto? Muy bien. Ahí le apuntaron la fecha Gitana Cósmica y M. Flops. Muy bien. 29 de octubre del 2026 hasta el 22 de noviembre del 2027. Perfecto. Queda sellada esa fecha. Me la comentan cuando estemos llegando cerca y ahí me comentan y me dicen. ¿Vale? Vale. Muy bien. Entonces, sigamos. Las fechas, empezamos ¿por qué se da este momentum? Y ahora vamos con las fechas de la transición que hemos hecho hasta llegar acá. O sea, somos los afortunados ya de llegar al 2026. De llegar a julio, que ya pasó, hemos sido mega, hiper afortunados. Yo comenté en un live igual de estas características y en la otra plataforma que tenemos más videos, en horizontal, comenté que julio era la sanación planetaria, entendiéndose como sanación para todos comprendernos, porque a algunos no les gusta el nombre sanación, ¿no? Yo no, que voy a sanar. Bueno, hablo para todo público, si se entiende, ¿no? Hablo para todo público. Entonces, la sanación planetaria era la regeneración, retomar el programa de la cual tú fuiste concebido. Todos regresamos al programa original con este proceso de sanación, todos. Por eso que muchas de las personas que están aquí hoy en día en este live y en su mundo real, alrededor de ustedes, puede que estén presentando complicaciones en sus biologías. ¿Por qué? Porque imagínate que tú naciste de una determinada frecuencia y con el pasar de los tiempos tuviste otra frecuencia. Y ahora en julio te vuelven a tu frecuencia inicial, que es tu frecuencia con que naciste, tu frecuencia original, con que nació tu personaje. ¿Se entiende? Repito, frecuencia inicial, frecuencia actual, 2026. Con el proceso de julio, tu frecuencia te retocaron para regresar a esta frecuencia. Porque de acá vas a hacer el salto. De acá estás haciendo el salto, mejor dicho. No de acá. Porque esta es una versión de entrenamiento. Una versión de simulación. No puedo resumirlo más esto porque hay mucho pan por rebanar. Tendría que explicar más cosas. Entonces, yo sigo. Entonces, como en julio todos nos hemos regresado todos a nuestra frecuencia original, no quiere decir a la frecuencia prístina Adán Kadmon, eso no, todavía no, chicos, todavía falta mucho pan por rebanar. Hemos regresado, es como nos han limpiado para regresar a la frecuencia cuando nacimos, ¿vale? Ahora, la vibración es otra cosa, frecuencia es otra cosa, y capacidad energética es otra cosa. Tu capacidad energética la miden tus emociones, ¿vale? Tu frecuencia la mide tu actuar con esas emociones, ¿vale? Y eso también se mide en potencia, por área de contacto. Mientras más tiempo sostengas esa frecuencia, pues tu presupuesto incrementa y tu equilibrio emocional se da. Muy bien. Esto todos son conceptos importantes que hay que recordar. Todos, ¿vale? Entonces, muy bien. Julio, todos sanamos. Ya se entendió qué es sanar, ¿verdad? Regenerarte a tu fase de frecuencia inicial de que naciste. Entonces ahora estamos listos, ahora en este segundo, en este momento en donde estamos, agosto, septiembre, estos 2 meses para este planeta, estamos en un proceso de adaptabilidad para resetearnos. Estamos sosteniendo la frecuencia con que nacimos. Es una frecuencia interesante, no es prístina, pero es una frecuencia interesante que tenemos que sostener
para poder sostener ese salto hacia la nueva versión del planeta. Muchos ya están allí porque no todos practican la misma línea, no todos tienen la misma frecuencia. Entonces muchos seres humanos desde el 2024 ya están ejerciendo la nueva frecuencia del planeta. Hay otros que todavía están en otras frecuencias, ¿se entiende? Entonces cada uno va a su ritmo, pero al final todos llegamos a esa frecuencia para poder equilibrarnos y vivir la nueva fase. Ahora, hasta ahí no he dicho nada nuevo, todos lo saben esto. Por eso es la antesala, para poder poner estas fechas. En 1956, en 1954, surge un acomodo que la ciencia no lo quiere admitir, que más algunos no quieren ponerla como una fecha legalizada por la ciencia. En 1954, ¿sí?, se establece un cambio en nuestro giro planetario. Recordad que tenemos 20 giros, entonces no es que sea un giro específico, si son resultantes vectoriales de los 20 giros. Esa resultante vectorial de los 20 giros de nuestro planeta, porque hay mucha gente que dice, ay no, pero si el planeta es plano, el otro dice que es esférico, el otro dice que es tromboide, el otro... No, ninguno de nada, es todo. Entonces, cuando el planeta gira bajo su campo mercábico, su campo energético mercábico. Ese campo energético mercábico no es igual para todos. Ese giro resultante es hacia donde gira la Tierra, su resultante. Y ese resultante en 1954 cambió. Ahora, no fue drástico, sino generaría un hecatombe, generaría algo. Pero sí se presentaron movimientos de las placas tectónicas y algunos desastres naturales en ese momento. Obviamente, no fue tan drástico por las tecnologías que nos asisten los hermanos, ¿no? Sobre todo los ayaplianos nos sostienen. Aquí los hermanos siempre están sosteniendo las placas tectónicas, algunos movimientos, porque les conviene que hagamos la transición suave, ¿no? Entonces en 1954, se estableció un concilio de científicos que tienen la información verídica de lo que está ocurriendo en el planeta, con toda su tecnología que manejan extraterrestre, y los espirituales de todo el planeta, astrólogos reconocidos, monjes tibetanos, y se reunieron en Sudamérica, en un sitio estratégico, para evaluar una reunión de secreto. Esto que ya saben ustedes, pero ahí se dio esta conclusión. Llegaron a la conclusión, después de muchos intercambios, en que el giro que se había, la palabra es transposición, lo mismo que se hace con los órganos. Cuando haces una intervención quirúrgica en las biologías y cambias un corazón por otro corazón, y cambias un riñón por otro riñón, o cambias, qué sé yo, pulmones, ¿no? Lo que tú quieras de órganos, se le llama transposición. Búsquenlo en Google, transposición, ¿no? Acá los médicos pueden decirlo. Entonces, eso sucedió, le pusieron el título de transposición, pero energética, de los Himalayas hacia Sudamérica, específicamente a Chile, el punto de más potencia energética, vamos a decirlo así. ¿Estamos? Repito, llegaron a la conclusión, después de ese análisis, ese debate entre científicos, no cualquier científico, científicos que tienen la tecnología extraterrestre y espirituales que no necesitan tecnología extraterrestre porque simplemente te conectas con el Akasha y ya está. Entonces, y espirituales como uno de ellos, los monjes tibetanos, etc. En esa reunión llegaron a ese acuerdo de que nuestro planeta había hecho una transposición, un cambio de órganos energéticos, había hecho un intercambio. Entonces, intercambio no es traspasarle la información específica de un territorio a otro. ¿Y quién fue? Los Himalayas, ¿no? Las alrededores de Nepal, ¿qué más? Mongolia, China,
la India, toda esa zona, ¿no? Los Himalayas, pasaron energéticamente la información del Buda, ¿no? Buda nació en Nepal, ¿no? ¿Sabían? ¿No? Entonces, no nació en China ni en la India, nació en Nepal, Buda. El Buda, ¿no? Siddhartha Gautama. Entonces, la información pasaron desde los Himalayas hacia la cordillera de los Andes, hacia Sudamérica. Por eso que cuando yo menciono, desde hace mucho tiempo, desde que empecé a hacer redes y videos, que Sudamérica es la nueva humanidad, porque es la que da el punto, el bastón, el diseño. No es porque yo quiero decirlo así, no egoicamente, no desde la parte territorial y nacionalista, no, sino lo digo por la información que les estoy transmitiendo y que lo sé desde que era bebé, desde que era niño. Entonces, esta información se las transmito a ustedes para recordarles, para ver el contexto hacia dónde estamos ahora. Estoy haciendo esta línea de tiempo, ¿ok? Entonces, en 1954 se llega a esa conclusión. La ciencia lo acepta, pero no lo publica. Lo acepta con su sello de aceptado. Y los lamas y toda la cuestión, y todo este mundo espiritual, entre comillas, pues también pues aceptan. Y se crea una base, una stupa, que le llaman los budistas, una stupa que le dicen, ¿no? En este territorio en Chile, como punto de máxima capacidad energética del planeta. Y después ya migraron, curiosamente, después de esos años, todos los rusos, todos los americanos, todos los checoslovacos, los chinos, sus bases militares y sus bases de observatorios al cosmos, satélites y todo, lo pusieron en el Valle del Elqui, justamente donde está la estupa que les estoy comentando, que pusieron los budistas. Entonces, todos los científicos, curiosamente, desde ese tiempo, unos años después, trasladaron toda su tecnología al Valle del Elqui, a ese sitio tan humilde en Chile. ¿Se entiende? Estoy narrando para que tenga coherencia, que no me estoy inventando nada, que lo estoy comprobando, te lo estoy comprobando lo que ha sucedido en nuestro planeta, para que esto pueda ser más coherente para ti y lo puedas procesar, ¿ok? Me estoy dedicando a eso en este video. Entonces, una vez que se registra este acontecimiento, todo el ojo está en Sudamérica. Gobiernos importantes, militarizados, que tienen la hegemonía de este planeta, ya saben cuáles, migraron sus bases a Sudamérica, sobre todo a Chile, ¿no? A Argentina, la Patagonia, etc. Muy bien, ya sabemos todo este cuento después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, a Perú, etc. Perú tienen en Ancón, en un sitio desértico a las afueras de Lima, se tiene también bases militares que el gobierno y que la televisión no lo dice, ¿no? Y así en muchos lugares de Sudamérica, ¿no? Entonces, se establecen estos científicos para estudiar este territorio, porque se incrementó tanto la frecuencia de ese territorio de la noche a la mañana, o sea, fueron semanas de incremento, por eso se reunieron. Y ahí es el hito, inicia el camino del águila, el camino de la claridad. Los espirituales mencionan que es la segunda llegada del Mesías. La segunda llegada del Mesías. Lo que tanto se habla, ¿no? Y esto en religiones ni se dice porque lo desconocen, ¿no? Con mucho respeto a todas las religiones del mundo. Las amo, las honro, pero lo desconocen. Pero es la segunda llegada del Mesías. Fue en esa época. En 1954 en adelante, muchas almas, pero muchas almas encarnan en Sudamérica provenientes de las estrellas Veda, de las estrellas Vega, de Lira, de muchas configuraciones de estas colindantes a estas estrellas que estoy mencionando. Migran, ¿por qué? A traer el legado. Entonces, llegan y traen, es como la segunda llegada del Mesías, que sería es una subida de frecuencia. Cuando vino Jesús se subió la frecuencia muy similar. Pues muy similar pasó en este momento en el 54. ¿Estamos? Bien, sigamos. Entonces, a ese camino se le llama el camino del águila, el camino de la claridad. El águila o el halcón, ¿no? En el Medio Oriente o en Sudamérica el cóndor se eleva por encima de todos y empieza a compartir su claridad. Y ahí surge en Sudamérica
la configuración de el Mosoj Tahuantinsuyo. En quechua o en puquina se le llama Mosoj a lo nuevo, Mosoj, así se pronuncia, Mosoj, con esa vibración. Tahuantinsuyo en quechua es 4 direcciones. Las nuevas 4 direcciones se establece en 1954 en adelante, cuando encarnan muchos seres estelares extraterrestres a nuestro planeta. ¿Para qué? Para sostener el giro que hizo nuestro planeta, para asegurar que no se vaya para atrás. Todo esas decenas y centenas de millones de almas encarnaron en nuestro planeta, en Sudamérica. Y entonces la demostración para esto, ustedes revisen desde 1954 la crisis económica que las potencias mundiales le ponían a Sudamérica para que no evolucione. Todos, ya sabemos, controlados por unas fuerzas que no me gusta mencionar, pero son fuerzas extrahumanas que no quieren la ascensión de nuestro planeta. No estoy en contra de ellos, simplemente no me gusta mencionar. ¿Estamos? Entonces, estas fuerzas que ya no tienen casi cabeza en este planeta, o sea, no tienen mando, ya están minimizados, entonces, en ese momento todavía tenían hegemonía y pues ordenan a los gobiernos, como ya sabemos, gobierno yanqui, para no mencionar más cosas. Está mal dicho yanqui, no quiero decir yanqui porque es... vamos a decirlo como es. Los gobiernos... No digo porque me pueden aquí... Me pasaron el video anterior que no me lo dejaron compartir. Entonces no lo voy a decir. Ya ustedes saben los gobiernos que están en hegemonía de este planeta, ¿no? Que están terminando su periodo de hegemonía, claro. Entonces, ellos generaron crisis en Sudamérica. La crisis en Chile, la crisis en Perú, la crisis en Argentina, la crisis en Venezuela, la crisis en Ecuador, la crisis en Bolivia, sobre todo Bolivia, potente, importante, la crisis en Colombia, no quiero mencionar lo de... no quiero mencionar eso, voy a hablar en términos generales para no desviarme. Entonces, todas esas crisis que ya sabemos por historia vivida, no porque nos han contado, sino historia vivida, reciente, fueron manipuladas, con mucho amor y respeto lo digo, fueron manipuladas para ralentizar la evolución de estos seres estelares que habían encarnado en ese momento, la segunda llegada del Mesías, que vino en colectivo humano, no vino un Mesías, vinieron muchos seres que hacen al Mesías, ¿se entiende? Entonces, esta información es una información muy importante que respeto y honro a los seres que me acompañan también, que siempre me la recuerdan y que mi foco está en ello para poder recordarles a ustedes también. Lo hago esto en conferencias más personalizadas, más cerradas, para no levantar tanta cosa, pero hoy en día ya no tengo que ocultar nada más porque se viene el reset y no hay nadie que lo detenga. Entonces, ahora sí puedo hablarlo al público en general y me da igual, siempre tomando las medidas necesarias, ¿ok? Muy bien, claro que sí, siempre estamos sostenidos, pero tomando las medidas necesarias. Entonces, estos gobiernos pues generaron crisis para, sobre todo, los sudamericanos, sobre todo. Sí, también podemos tomar a los guatemaltecos, a los mexicanos, a los costarricenses, a toda América en general, ¿no? Pero sobre todo a los sudamericanos, ¿ok? Muy bien. Luego de eso, de ese camino del águila, viene el camino del dragón. No sé si han escuchado el camino del dragón, puede sonar un poco ciencia ficción, pero no lo es. Está matriculada en las constelaciones. En las constelaciones está matriculado todo este recorrido. Entonces, viene el camino del dragón, y el camino del dragón nos habla de materializar el conocimiento que obtuvimos en el camino del águila, por las encarnaciones, por los sacrificios que hicieron todas las personas que vivieron en ese momento. Y el camino del dragón inicia oficialmente en el 2019. Mire todo lo que recorrió el camino del águila, desde el 54 hasta el 2019. Todo lo que recorrió, ¿no? Entonces, el 2012 fue un epicentro importante, que ya lo hemos comentado en otra oportunidad, pero nos saltamos hasta el 2019, que fue donde inicia el camino del dragón. Y fue muy cortito, fue hasta el 2025.
el Camino del Dragón del 2019 al 2025. Y el Camino del Dragón era materializar. Y también se generó una pequeña crisis, o grande crisis como la quieran ver en nuestro planeta, que ya conocemos, para ralentizar los caminos de ciertos encarnados que venían a compartirlo y a recorrerlo, ¿no? Entonces se materializó el conocimiento y hasta el 2025, que es la simulación planetaria que tuvimos, no existió en sí misma el 2025 se lo tragó el espacio-tiempo de nuestro planeta por llegar a un estándar vibracional. Esto también lo sustenté en muchas oportunidades aquí en mis videos, muchas veces. Muchas, que me cansé de sostenerlo, y lo dije hasta el cansancio, y aquí ya no lo voy a volver a repetir porque ya lo dije. Entonces, sería, ¿qué pasó? Y me centro ahora del 2025, desde el 2019 al 2025, ¿ok? Entonces, en 2019 se genera una nueva reestructuración del planeta energéticamente, no de humanos, sino de los arquitectos. Lo reestructuran y entonces adoptamos una nueva estructura energética. 2020, pues lo que conocemos 2019, que hubo la crisis sanitaria, entre comillas, pues ahí se dio la reestructuración de nuestros arquitectos, ¿vale? Se trabajó en la garganta planetaria porque nuestro planeta trabaja la garganta planetaria, la comunicación planetaria, trabaja nuestro planeta Tierra, ¿no? Zafiro Azul 33.4. Entonces, después de eso, después de esta reestructuración del 2019, entramos a un periodo del 2020 hasta el 2022 de integración de ese acople energético, ¿no? Entonces, hasta el 2021 se integra toda la información energética en todo el planeta Tierra, en los territorios, y se emana hacia la gente y seres que habitan este planeta. Entonces, en el 2022, empieza un proceso llamado la separación de la paja y el trigo. Lo que decía de Mateo, Mateo lo escribió, esto por parar él paraba con una persona que no recuerdo el nombre, que era su mano derecha de Jesús, que no lo mencionan en la Biblia, no lo mencionan en Netflix tampoco, Uy, me está llamando mi gato. Uy, ¿qué haces, niño, aquí? ¿Por dónde entraste? Un segundo. Ven. ¿Quieres salir? Sal. Bueno. Perdón. Entonces, oye, honestamente, voy a hacer un stop. No sé cómo ha entrado mi gato. Aquí si todo está cerrado. Se lo juro. Mira, se lo voy a mostrar. Este gato, no sé cómo ha entrado porque todo está cerrado. Esto está cerrado. Todo está cerrado. No hay ningún lugar por donde ha podido entrar. Es muy loco. Es muy curioso. O sea, me encanta. Me encanta ese misterio, pero lo voy a descubrir después. Sigamos. Entonces, en el 2022, como digo, se establece, desde ahí se establece este periodo de integración. Bueno, integramos toda esta información y recuperamos una energía interesante, importante, una energía muy interesante, vibracional, y empezamos a presionar la línea de tiempo. Aquí voy la sustentación, ¿no? Para no desviarme. Voy a sustentar por qué el 2025 desapareció de nuestro radar. Porque habíamos en el 2022 hecho algo como si, por ejemplo, a ti te dan una tarea para hacer y tú la haces muy bien. Tan bien que los que te dieron la tarea se sorprenden, ¿sí? Entonces, en el 2022 nosotros llegamos a un punto que es la separación de la paja y el trigo, porque hicimos un colapso a la linealidad de nuestro planeta, rompimos la línea de tiempo, lo que llamamos el tiempo, el reloj, lo rompimos, lo quebramos, ¿vale? Lo quebramos, generando una separación. ¿Qué pasa, hijo? Ven, un momentito que está llorando, lo voy a sacar. No. Ya, va a salir aquí. A ver, vamos a presentarles ahí.
Hola. Saluda ahí. Saluda. Ya. Ya. Afuera. Chao. De ahí nos vemos, ¿sí? Bien. Entonces, al nosotros romper la linealidad, la quebramos, no la rompimos. Vamos a decir bien. La quebramos. Al quebrar es a fisurar nuestro tiempo de reloj, nuestro tiempo psicológico, se empezó a separar la brecha. Entonces, antes estábamos todos mezclados, ¿vale? Todos estábamos mezcladitos, todos. Las personas con vibración baja, o sea, tampoco tan baja, ¿no? Con vibración baja se juntaban con la vibración mediana porque la matriz soportaba todavía la tensión, ¿no? Soportaba. La matriz del tiempo sostenía la tensión, entonces una persona que era un poco denso y todo podía convivir con una persona medianamente consciente. Podía. Pero al nosotros integrar en el 2021, 20 y 19, estos años, integrar el camino del águila anterior, del 54 al 2019, y después de esa integración, en el camino del dragón, materializarlo en nuestros cuerpos biológicos y en nuestro día a día, no todas las personas, pero la gran mayoría, un gran porcentaje de humanos lo hicieron, se dieron cuenta de esto, entonces quebramos la linealidad. Y en esa linealidad separamos, ahí sí se separó la paja del trigo, lo que decía Mateo 24, ¿no? Pueden leer todo Mateo 24 y habla de la separación de la paja y el trigo. Me quedé en que Mateo paraba con un discípulo, un seguidor de Jesús, muy acérrimo, muy constante, y Mateo documentaba todo, y este ser, que no lo mencionan en ningún lado, no sé por qué, no recuerdo el nombre, ahora seguro me viene, no lo mencionan en Netflix, digo también, porque también la serie de Netflix, Los Elegidos o The Chosen, está muy en boga, ¿no? Se viene la 6ª temporada, creo. Bien, entonces este ser era un ser alquímico, ¿no? Que muchos dicen que era Saint Germain, ¿no? Pero tengo mis dudas, ¿no? Saint Germain, porque también Jesús actuó como Saint Germain, su alma, ¿no? Su avatar, su cuerpo energético. Entonces, tengo mis dudas que sea Saint Germain, ahí entre Chusmerío Cósmico, ahí con los hermanos, comentan que puede ser Saint Germain esta persona, y era una persona alquímica, porque lo que hacía era transformar, por ejemplo, el aceite que estaba muy en boga en ese momento, el vino, los destilaba con solo intencionarlo, ¿no? Era como Jesús, muy similar, hacía milagros, y era discípulo de Jesús, ¿no? También. Entonces, ya se me vendrá el nombre. Entonces, como Mateo se inspiró en él, no en Jesús. Jesús también decía, ¿no? Jesús hablaba y decía, claro, llegará un momento en donde llegará un momento en donde las 2 mujeres que habían solo quedará una, y en donde los 2 hombres que habían solo quedará un hombre, ¿no? Hablaba del 50%, que es lo mismo que separar la paja del trigo, ¿no? Lo hablaba muy metafóricamente Jesús, era muy inteligente, muy potente. Entonces, este ser maravilloso y potente, inspiró a Mateo a escribir la separación de la paja del trigo. O sea, vio el momento en donde estábamos en el 2022, cuando se fraccionó, se separó literalmente, se separó de baja densidad y de mediana y alta densidad para un lado. Entonces, desde ese punto, el 2023 activa el flash solar, lo que tanto hemos hablado también. El 2023 se manifiesta en nuestro planeta, en nuestra linealidad, el tan famoso y anhelado flash solar, que es una alineación de las jerarquías solares, ya también hablé esto mucho y largo y tendido, y que nos permitía poder integrar nueva información energética para vivir lo que se viene. Ya está, 2023. Muy bien, y eso fue tan potente, lo vivimos tan potente, gracias a todos nosotros, que el 2024, en el último portal 888, en agosto, el último, creo que era el 26 de agosto del 2024, se generó el gran portal, el gran agujero que terminó por romper definitivamente al tiempo. Es decir, en el 2024 murió nuestro tiempo psicológico. Y ustedes preguntarán, pero Samuel, pero yo todavía tengo reloj y yo todavía nos citamos en hora y tiempo. Sí, eso es un acomodo de esta realidad, de esta matriz de gestión, esta matriz de experiencia.
Pero en realidad, oficialmente, el tiempo ya no existe en nuestro planeta desde el 2024, desde el último portal, el 26 de agosto del 2024. Ya no existe. Y esto también lo sustenté. Aquí las personas antiguas que siguen esta cuenta no me van a dejar mentir, ¿ok? Entonces, en el 2024 esto parece ciencia ficción, pero no lo es. Mis padres que están al otro lado me escuchan y bueno, ya están acostumbrados, ¿no? Ahora estamos estamos con ellos ahora unos días y de ahí me voy. Entonces, sucede esto en el 2024. ¿Y qué pasa entonces con el 2025? El 2025 desaparece del plan. De verdad, desaparece del plan. Entonces, los arquitectos de esta realidad, o los que hacen mantenimiento, vamos a decirlo, los que programan, los que hacen mantenimiento, vamos a decirlo, ¿no? Los que están haciendo, los que siguen el itinerario, los que tienen otra palabra, no recuerdo el nombre. Entonces ellos, que son muchos, ellos hacen seguimiento a que se cumpla todo. Pero al ver esto que no se podía cumplir porque no había 2025, entonces lo que hacen es consultan, ¿no?, con sus superiores, y los superiores le dicen, pues reemplázalo porque necesitan tiempo para vivir. Y hay muchas personas o seres, no solo humanos, sino animales y todo, que necesitan vivirlo para poder saltar a la siguiente etapa. Y el negocio de ellos es que todos tienen que pasar a la siguiente etapa. Ese es un negocio. Es un negocio el juego, ¿no? Que todos los que ingresaron al juego tienen que pasar. Y para eso les pagan, ¿no? Entonces, les conviene que todos pasemos, ¿vale? Entonces, tienen que ver la manera de poder llegar a este objetivo. Entonces, dicen, pues vamos a reemplazar ese 2025 porque se rompió en el 26 de agosto del 2024, se rompió el tiempo, entonces quedaba agujeros y solo quedaba el año 1, que es este 2026, en marzo. En marzo se abría un portal pequeñito que es, le llamamos los, equinoccio, ¿verdad? Equinoccio. Entonces, en ese punto se aprovecha este portal para colgarnos de ahí, saltar a este equinoccio y saltar, hacer un salto a este equinoccio y empezar una nueva configuración. Ese era el negocio, pero no todos daban para el salto, no tenían la frecuencia para saltar. ¿Se entiende? No todos tenían la frecuencia para ir al marzo del 2026, estando en agosto del 2024. Por favor, síganme. Entonces, como no todos tenían la frecuencia, entonces ellos idean un plan. Dicen, muy bien, vamos a aprovechar, ya que rompimos el tiempo, rompieron el tiempo estos humanos, porque los humanos lo hicimos, con ayuda de los árboles y de los delfines y de las ballenas, sí, pero los humanos lo hicimos, entonces vamos a darles una oportunidad a los que no tienen la frecuencia para sostenerlo. Porque voy a hacer un ejemplo. Imaginemos que tenemos 1000 personas en el planeta, ¿verdad? 1000. Y de las 1000, 10 o 17, legalmente creo que son 17%, ¿no? Sí. 17 de los 1000, no, 170 de los 1000, 170 humanos de los 1000 tienen la frecuencia. Entonces rompieron la línea, dieron el salto. Pero le abren la puerta para los demás. Pero los restantes 830 humanos no tienen la frecuencia para poder seguir a esos 170. No tienen. Entonces, ¿cómo seguimos? Se miran entre ellos, el resto de porcentaje, dicen, pero ¿cómo podemos seguir ese ritmo? Va muy rápido ellos. Ellos saltan, pero nosotros ¿cómo vamos a saltar? Entonces, a ellos se les idea este 2025 y le dicen, muy bien, como no se enteran estos que no han saltado, no se enteran. Yo lo estoy graficando de una manera cómica, pero no es tan cómico, porque ahí todo es muy serio, ¿no? Ahí, según hay muchas posturas que dicen que, o sea, no son serios, son muy neutrales, mejor dicho, son neutrales, no hay bromas, o sea, una broma y te puede costar la vida, ¿no? Literalmente, te puede costar una encarnación, una broma, en su materia de ellos. Entonces, no hay bromas, es muy neutral. Entonces toman decisiones. Yo lo cuento aquí cómicamente porque soy humano y lo cuento y ya está. Entonces se estipula ahí, dicen, estos humanos que se quedaron ahí tirados, porque no pueden saltar, están mirando el agujero y no pueden entrar, vamos a darles una oportunidad. El agujero se está cerrando y no pueden entrar. Entonces vamos a inducirles en un sueño psicológico. Le vamos a inducir en un sueño psicológico.
¿Qué es un sueño psicológico? Es como nos vamos a dormir y dormimos y nos levantamos. En ese periodo has vivido mucho tiempo. Entonces, cuando ellos duerman, específicamente en el 26, de agosto del 2024, cuando duerman ellos, el 29 de agosto del 2024 van a despertar como si hubieran vivido todo un año. Estamos. Y le vamos a cambiar la fecha y lo llevaremos hasta marzo del 2026. ¿Estamos? Eso hicieron. Por eso, si tú me estás escuchando ahora, hay dos formas que hayas venido hasta este momento. Por eso eres privilegiado o privilegiada. Hay dos formas de que hayas vivido a este momento que estamos en agosto. Dios mío. O sea, wow, no lo puedo creer. Estamos en agosto del 2026. Entonces, todos los que estamos acá, hay dos formas de haber venido. Uno, desde el sueño inducido de los arquitectos o de los administradores, o porque has dado la talla y has saltado directamente hasta marzo del 2026. Yo no me meto ahí, yo solo te cuento la estructura. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Entonces, pasó esto y muchas personas en el 2025, mucho porcentaje, mínimamente para abrir un agujero necesitas el 17% legalmente para poder abrir de un colectivo, de cualquier conciencia, abrirlo. O sea, lo abrimos. Entonces pasamos el 17%, no sé exactamente cuánto lo hicimos, pero sí, saltamos a marzo del 2026. Entonces, pero muchos se quedaron, un gran porcentaje se quedó, ¿vale? Entonces, ese porcentaje vivió el sueño psicodélico y fue una oportunidad, una depuración. Empezaron a depurar programas, clanes familiares, patrones, todo. Y empezaron a liberar en esa simulación, dependiendo de lo que necesitaban liderar, hasta llegar al marzo 2026. Pero ahora todos los que estamos en este video, incluyéndome a mí, estamos ya en agosto del 2026, lo cual hemos pasado todas estas pruebillas. Ahora te digo una cosa. Este proceso de agosto, perdón, todavía no me quiero terminar. Entonces, saltamos a marzo, me quedé en marzo del 2026. No me quiero saltar, todavía quiero llegar bien, quiero explicar qué pasó en marzo. Con el equinoccio de marzo, los administradores vieron y evaluaron que todavía había un gran colectivo que no había depurado, pues, o sea, se había metido a una simulación de depuración y no lo depuraron todo. Dejaron todavía cositas, depuraron algunas cosas, pero dejaron cositas. Entonces, los administradores no se lo podían creer. Esto es un chusmerío, de verdad. Esto es no, yo lo pongo cómicamente, pero esto era como interesante, ¿no? Porque es una inversión que se hace para que te vuelvan a generar una cosa, para que purgues, una oportunidad más, ¿no? Un repechaje. Entonces, a pesar de eso, hermanos, hermanas, todavía había mucha gente que no había depurado del todo y que estaba muy pesadita para saltar. Imagínense que tenías muchos kilos para saltar. No me estoy hablando del físico, me estoy hablando de tu capacidad energética, de tu potencia, ¿no? Entonces todavía estaban pesaditas. Entonces, Dios mío, ¿cómo? Y entonces idean la replicación de los 3 días de oscuridad, ¿vale? También lo comenté, que oficialmente se dio en marzo del 2024. Ojo, eso ya pasó los 3 días de oscuridad, o sea, no esperen a los 3 días de oscuridad. Legalmente les digo, cada uno toma su decisión, pero yo le comparto la información. En el 2024, en marzo, en el equinoccio de marzo del 2024, dieron los 3 días de oscuridad. Los que no pasaron, después no dieron el salto directamente, hicieron la simulación del 2025, pues les regalaron otra inversión más hicieron los arquitectos. Dijeron, vamos a darles una amnistía más. Le vamos a regalar 3 días de oscuridad de simulación. Le vamos a regalar a todos. Y nos regalaron a todos, a todos en general, para pasar una nueva purga. Depuración, 3 días de oscuridad, simplemente en traducción es... se le llama esto, espérense que se me fue el término. A esto legalmente le llaman, los 3 de oscuridad le llaman, se me fue el nombre. Bueno, es como una purificación, ¿no? Que se te da, es como vas a tu líquido amniótico de donde fuiste gestado cósmicamente como alma, sacas lo mejor de ahí, sacas lo mejor que tienes de álmicamente y te lo vuelven a inyectar en tu cuerpo biológico. Eso es 3 días de oscuridad. Para eso se necesita estar en reposo, en tranquilidad, en calma, por eso le dicen 3 días de oscuridad, estar en silencio, etc. Entonces,
no me acuerdo el término técnico, pero sacan energéticamente un pedacito de tu alma, el más prístino, y de ahí lo inyectan a tu cuerpo biológico. Hacen como una... no sé el término. La cosa es que esto termina por ayudarte a vomitar todo, a eyectar todo aquello que, pues que no está invitado más, ¿no? Dentro de tu configuración. Muy bien. Esto es complejo porque estoy explicando casi todo lo que hemos pasado, entonces para mí es complejo encontrar las palabras y darles la información. Es una contribución, ¿no? No se preocupen que a mí me pagan muy bien en el cosmos, así es que yo cumplo felizmente de decir esto. Entonces, llegamos a ese punto de ese repechaje de 3 días de oscuridad artificial que los arquitectos, administradores o los encargados le pusieron a todas estas personas que no pasaron el repechaje, etc. Y desde ahí, de marzo del 2026, equinoccio, ya empezamos a prepararnos con el primer solsticio en junio del 2026, hace poquito, que fue brutal, ¿se acuerdan? Una de las lunas que no recuerdo, que fue una luna sumamente potente, que diferente, distópica, poderosa, o sea, potente, que te hace sacar todo, también ayudó mucho, que también lo generan ellos, adrede, para que ayudarnos. Y llegamos a julio, que ya con eso, dime tú, si tú no estás limpio o no tienes esa predisposición a ascender y evolucionar, ¿qué más se va a hacer? O sea, dime tú. Entonces, desde esa predisposición de los diseñadores de este juego, esta realidad, o pongámosle como quieran llamarle, en julio nos dan la posibilidad de limpiar linaje, limpiar toda atadura, porque hay contratos, es cierto que hay que reconocer que nosotros venimos con una buena intención, pero la ponen difícil a veces con un clan que hemos escogido, ¿no? O nosotros nos la ponemos difícil, ¿no? Cuando lo vemos de afuera parece fácil, pero cuando estamos adentro es súper difícil. Entonces tenemos muchos patrones kármicos del clan o contratos que hemos firmado que básicamente necesitamos una ayuda externa. Entonces, porque ya hicimos la tarea y igual seguimos con eso, ¿no? Entonces, en julio fue la finalización de contratos. Lo tengo también en un video específico en la plataforma horizontal, así es que véanlo. Y después de eso, estamos ahora agosto y septiembre. Llegamos a este momento para llegar al 2028, ahora les explico. Entonces, agosto y septiembre es adaptación de esa sanación. Adáptate, regenérate. Es como que después de una operación tú te vas recuperando, tranquilo. Adáptate al ritmo, a tu nuevo órgano, a tu nuevo fin de contratos, a tus nuevos contratos. Adáptate, ¿vale? Hasta septiembre, ¿sí? Y después de septiembre, en octubre, prepárate para los 4 portales que se vienen en octubre, ¿no? Ya sabemos, el 1 de octubre, el 10 de octubre, el 19 de octubre y el 28 de octubre, ¿vale? Portales que se abren, que simplemente son emanaciones del cosmos para brindarnos más herramientas energéticas para vivir lo que sigue. O sea, son upgrades, actualizaciones naturales, un portal, ¿vale? Y de ahí empieza el 29 de octubre, por eso pongo la fecha, pero es un cálculo específico. 29 de octubre hasta el 22 de noviembre de 2028, ¿vale? Perdón, 2027, repito, desde el 29 de octubre del 2026 hasta el 22 de noviembre del 2027, este periodo, casi un año, es una vuelta al Sol, es el periodo de reset planetario. Lo dije al inicio del video, si llegó tarde, repásalo el primero al inicio, es el inicio del reset planetario. Todo ese tiempo es el inicio. Todo ese tiempo es el reset. Y después del reset vienen ya los movimientos por el reset, ¿no? Después de un reset, pues vienes más nuevecito, tienes más condiciones y otras cosas, pues empezar a probar tus nuevas condiciones, nada más. Pero ese es el reset. Y para el reset hay que estar pero muy integrados, livianos, armónicos, conscientes, presentes, para poder aprovechar al máximo, ¿vale? Y después de eso, pues ya después del 22 de noviembre del 2027, que dentro de ese año tenemos 2 solsticios, 2 equinoccios muy potentes para aprovecharlos,
tenemos muchas configuraciones, tenemos 13 lunas maravillosas y potentes post-reset, o sea, durante el reset, que son mucho más potentes que las lunas que hemos tenido antes. Son lunas muy magnetizadas hacia tu cuerpo físico, a tu emocionalidad, porque te van a imprimir una mayor demanda de energía. Hay que estar muy presentes, si no en cualquiera de esos, de ese descuido puedes explotar, literalmente, ¿no? Y llegando a ese 22 de noviembre del 2027, se inicia el periodo ya de post-reset. Iniciamos la vida en la nueva Tierra. ¿Estamos? Entonces ya ahí, y el 2028, que es un año de consagración, es un año interesante de consagración específico que nos demanda, es como un primer desafío que vamos a tener como colectivo humano, importante, no como los desafíos que hemos vivido anteriormente, no es nada negativo, al contrario, todo es positivo, pero desafío para nosotros como humanidad, es como una prueba también, y se vienen así. Es que parece mentira, nosotros pensamos que mientras ya le hicimos este hito y lo que viene va a ir más liviano. Yo creo que no funciona así en este juego. Mientras el juego va avanzando, se va poniendo más intensidad, más difícil, diría yo, y esto puede molestar a nuestros egos. Así es que bueno, este es el recorrido. Me ciño a esto. Para este periodo, nosotros le vamos a llamar a este periodo legalmente el último llamado, ¿vale? El periodo desde el 29 de octubre del 2026, que en breve, hasta el 22 de noviembre del 2027, a esto le llamamos el periodo del último llamado. Último llamado porque es el periodo del reset, ¿no? Y para eso también nosotros pues vamos a tener algunos acompañamientos físicos en distintos territorios del planeta para contribuir con nuestro granito de arena a este proceso. Así es que bueno, esto es este live maravilloso. Ha sido un placer estar con vosotros. Sé que algunas personas no resuenan con esta historia y no puedo hacer nada, pero los que resuenen, indaguen, investiguen en sí mismos, demuéstrense. Yo he tratado de demostrar lo más que puedo porque entiendo que hay personas escépticas y está bien. Por eso he tratado de hacerlo lo más específico. Revisen los videos anteriores, revisen los videos que están en la otra plataforma en horizontal, porque ahí todo lo que he contado, tenemos muchos videos explicando esto. Hablo también de la Antártida, que no le he mencionado acá, pero es muy importante la Antártida, que se une a la Patagonia y que la Patagonia se une a la cordillera de los Andes, lo que hemos hablado de la segunda llegada del Mesías. Y me olvidé esta parte, la segunda llegada del Mesías, que fue en 1954, ¿no? Esta llegada de los Vegas, los orioninos, los lirianos. Entonces, después de esa, la tercera llegada del Mesías es post-reset. Ojo y atentos a esto, a su interior, a su conciencia, porque es la tercera llegada del Mesías, ¿no? Y son de 3, porque Jesús lo mencionó. Hay una frase que menciona que es, nadie va al Padre si no es por mí, y si completamos la frase, y ese mí, ese yo, no es Jesús, sino es la biología que se termina de integrar. Y la biología está caracterizada por el protón, electrón y neutrón, los 3. Entonces, la tercera llegada del Mesías es la neutralidad, que es el neutrón, ¿no? Protón, electrón y neutrón. El neutrón es la tercera llegada del Mesías, que es la neutralidad. O sea, la tercera llegada, que es lo que todo el planeta estaba anhelando, la dichosa neutralidad de nosotros, ¿no? Eso sí, en palabras simples, es lo que nosotros vamos a manifestar, y se le conoce a esta época, a este detalle, justamente del 2027 a fines hacia el 2020, todo el 2028, se le conoce como la tercera llegada del Mesías, ¿vale? Bueno, esto es lo que le transmito, espero que les haya resonado. Trabajen en sí mismos, aprovechen este agosto y septiembre para adaptarse a la nueva frecuencia que han obtenido después de esta liberación de contratos, liberación de energías incrustadas en su cuerpo biológico. Y nada, aquí dejo el WhatsApp, esto me lo recuerdan siempre, dejo el WhatsApp aquí abajo del equipo para contactar para cualquier proyecto que tengan con Samuel Valdivia 1122, la marca Samuel Valdivia, pues una marca al final, da igual el personaje.
la empresa, el producto, como algunos se molestan porque se dice empresa, pero es una empresa consciente y hay que, igual, es así. O sea, muchos se pueden molestar, no puedo hacer nada, pero es una empresa porque hay que llevarla con orden, disciplina, dirección y foco, con presupuesto, con una dirección clara hacia dónde tenemos que ir. Y tenemos que abastecer de información en orden y con conciencia y en equilibrio, sobre todo equilibrio, equidad. Así es que eso sería, ahí están los proyectos. Recordar también, gracias, recordar que tenemos un retiro en breve en Perú, del 6 al 9 de agosto en Perú. Ya en el Valle Sagrado de los Incas, los que están ahí, pues consulten a este número que también hay últimos cupos. El segundo retiro que tenemos es en México, del 11 al 13 de septiembre, en el Popocatépetl, a las faldas, y Iztaccíhuatl. Esta es una casa maravillosa de retiro, potente, pueden también indagar, preguntar a este número que está en WhatsApp abajo. Eso es en México, en Amecameca, en Puebla. Después tenemos en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Tenemos también retiro, es un sitio maravilloso, potente. Primera vez que voy a estar en Santa Marta, tierra de los Kogi, de los Mamos. Son primos hermanos de los Incas, así es que vamos a estar ahí también. Y eso es el 16 al 18 de septiembre. Y finalmente cerramos en estos 4 primeros retiros. Cerramos en Santiago de Chile, o en las afueras de Santiago de Chile, a 1 hora de Santiago de Chile, en Isla Negra, en la 5ª región. Nos vamos del 25 de septiembre al 27 de septiembre en Santiago de Chile. Ahí estamos compartiendo el Kundalini planetario. Así que muchísimas gracias. Los que resuenen, consulten ahí al WhatsApp del equipo y ahí también pueden consultar los servicios que tenemos disponibles para poder contribuir con este proceso que estamos teniendo, acompañarnos y honrar la energía y el tiempo y la expertise, la conciencia que tiene este servidor para con ustedes, porque es importante también reconocerlo. Así es que nos vamos. Muchísimas gracias. Han disfrutado de este live. No solo disfrútenlo, pónganlo en práctica, resignifíquenlo. Traten de aplicarlo en su día a día. Traten de estar ávidos y atentos para este proceso maravilloso que estamos experimentando. Nos vemos. Muchísimas gracias.